Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a un nuevo programa. Esto es Realidad Ganadera y aquí estamos listos, en este caso, desde el piso de Chacra Televisión, preparando este programa especial que hemos seleccionado, hemos armado con todo el equipo, en este caso ganadero del piso, para llevarles a ustedes toda la información, pero esta vez de manera especial. Nos vamos a salir de los vacunos, los bovinos, que es lo que tratamos usualmente en nuestro programa, y ahora nos vamos a trasladar a otras dos especies. La primera de ellas, los cerdos, y es por eso que estuvimos charlando, nuestra compañera Lorena Carona estuvo en comunicación vía Zoom con un productor de cerdos, Ricardo Ormaechea. Me voy a General La Madrid, provincia de Buenos Aires. Me traslado allí. Estoy dialogando en diálogo. Voy a estar en un rector nada más con Ricardo Ormaechea. Él es, bueno, contador público, pero a su vez es productor porcino. Quiero hablar varios temas con él acerca de si aumentó el consumo de cerdo y sobre todo cómo es la actualidad de los pequeños productores. Buen día, Ricardo. ¿Cómo le va? Un gusto. Lorena lo saluda. Buenos días, Lorena. Encantado de, agradecerte la oportunidad que nos brindás de poder ampliar nuestro espectro. Bueno, ¿cómo está la industria porcina? ¿Ha aumentado el consumo? ¿Cómo están pasando los pequeños productores, sobre todo, verdad? Sí, mira, si yo te cuento así el negocio global, vos decís, está todo fantástico. Después voy a ver dónde estamos nosotros dentro de ese negocio. Tal cual vos lo decís, el negocio porcino o el consumo porcino viene creciendo y aceleradamente. Venimos de no tantos años para atrás, que un consumo per cápita por habitante año estaba situado en los 5 a 7 kilos por habitante. Esto era casi en su totalidad destinado a fiambres, a industria. Hoy estamos en los 20 kilos, kilo más, kilo menos, según con quien lo mida. Y el incremento ha tenido como destino el consumo de carne fresca. Es decir, lo vemos todo, el cerdo está en las carnicerías, el cerdo está en las parrillas, el cerdo está en el asado del domingo, está en la dieta de la semana. Tenemos buena prensa y tenemos buen costo, buen precio. Y con una proyección que en el año 2030, 2033 nos ubicaría llegando a los 30 kilos por habitante. Esto en un consumo global de proteína animal por habitante que un poco más, un poco menos, está en alrededor de 110 kilos, es decir, tenemos una participación más que interesante. Y acá es donde me va a costar un poco explicar cómo en un negocio que crece, en un negocio que florece, en un negocio que tiene perspectiva, nosotros tenemos demandas, ¿no? Si querés, si te contesté la introducción, voy avanzando. Sí, primero cuénteme en qué consiste su empresa, su emprendimiento de porcinos y cuántos años hace que están con esto. Mira, nosotros arrancamos en esto, yo tengo 3 hijos jóvenes y los dos mayores estudiaron y el tercero cuando estaba terminando el polimodal me dijo, yo no voy a estudiar. Su opción de vida fue hacer una granja. Y bueno, lo alenté, lo apoyé, después se asociaron los hermanos, uno es contador, el otro es veterinario y ahí arrancamos. Siempre con la idea de que íbamos a hacer porcino y algunas otras cosas. Eh, Llegamos, es decir, arrancamos abajo de una planta, los chicos, Martín, que es mi hijo menor, iba al secundario y arrancamos con sus productos, contraturno en la escuela, bueno, él con la cuchara, así llegó a hacer más de 2.000 metros de galpón, todo con fosa inundable, fabricó los slats, fabricó las primeras jaulas, realmente a pulmón,
aprendió todos los oficios y así se fue armando el criadero. Después se asociaron los hermanos que pusieron su impronta, sobre todo cuando llegó el veterinario. Bueno, eh, nos nutrimos mucho de la CESPO en el INTA Marco Juárez. Quiero agradecer a Jorge Brunori, que siempre estuvo acompañándonos. Y bueno, hoy lo tenemos todo confinado, todo en jaula, fosa inundable, con buena genética. eh, se distribuyen los efluentes. eh, un criadero, yo siempre digo, más o menos con el paquete tecnológico que tienen los otros, hecho de manera bastante artesanal, hecho en casa. Nuestro negocio arranca por producir nuestros propios granos y bueno, hasta acá hemos llegado. ¿Comercializan en la zona, Ricardo, lo que producen? Mira, estuvimos vendiendo 10 o 12 años ininterrumpido, era nuestro único. Antes sí, pivoteábamos un poco en cada lado, porque cuando estás formando no tenés volumen, no tenés frecuencia y medio tenés que vender donde podés. Cuando llegamos a comercializar todo solos, es decir, solos a traer el speller, solos a cargar el camión, eh, estuvimos 10, 12 años con Mar del Plata, con un frigorífico, y el año pasado nos pasamos al frigorífico de Trenquelao. Ahora lo estamos haciendo en forma exclusiva con él. Bien, y bueno, y en líneas generales entonces, más allá de la introducción que usted me hizo, ¿cómo está hoy el negocio? ¿Qué es lo que falta? Porque siempre a la cadena cárnica le falta algo, ¿verdad? Mira, yo creo que hay que hacer una gran distinción. eh, ¿Dónde estás parado? Yo, bueno, antes que nada te voy a decir algo. Yo pertenezco a la Cámara Argentina de Pequeños y Medianos Productores Porcinos, cuya sigla es CAPEMPOR. Ocupo el cargo de tesorero, protesorero. Por lo tanto, no sé si para mal o para bien, pero bueno, estoy bastante informado. Nosotros tenemos una serie de reclamos. Nosotros estamos perdiendo granjas y no incorporando granjas. El pequeño productor está pasando un momento muy complicado por una serie de factores. Eh, si querés, te hago una breve historia, básicamente cómo venía el mercado, cómo se vendía y en qué situación estamos. Sí, por En la supuesto. década del 90, el cerdo tenía su lugar en el mercado de Liniers. Había una firma consignataria que una vez por semana subastaba cerdos y a partir de ahí todo el mundo del cerdo copiaba lo que pasaba en Liniers. Lo que hoy pasa con el bovino a partir de Cañuelas. Un mercado formador de precios. Bueno, en el 90 ese mecanismo se interrumpió, había ferias regionales, vos tengo entendido que sos de Bolívar y esto lo debés de dar fe. Yo era chico y con mi papá hacíamos algo extensivo y me acuerdo, una vez por mes cargábamos en un acoplado y íbamos a la subasta de Bolívar. Todo eso desapareció. A partir de ese momento pasó a ser un tema que el precio lo puso la demanda. Nosotros, nadie nos pregunta cuánto vale, nadie nos pregunta cuánto queremos, nadie nos pregunta cuánto. Hasta hace algún tiempo nosotros copiábamos en tiempo y en cuantía los aumentos del bovino, más o menos un poquito retardado, no llegaba. Subía el bovino, subíamos nosotros por detrás en la góndola, algo por debajo. Siempre ubicándonos debajo del precio del bovino. Eso fue así. Y te diría, tal es así que, mira, ayer buscaba algún dato. En diciembre del 23, el novillo valía 1.400 pesos. En diciembre del 25, pongámosle 4.100 pesos. Aumentó 192%. El cerdo en diciembre del 23, precio por magra, 1.290 pesos, y hoy diciembre del 25 estamos en 2.020 pesos. Aumentó 56%. Por lo tanto, esa tachémosla. El bovino aumentó 192, nosotros el 56. Ya dejamos de copiar qué pasa con el bovino.
tampoco es en función de nuestros costos. Te cuento así 2 o 3 insumos, qué comportamiento han tenido. El maíz en diciembre del 23 valía 150.000 pesos y en diciembre del 25 260.000 pesos. Esto da un acumulado del 73%. La soja pasó diciembre del 23 de 2,65 a 4,80 en diciembre del 25. Esto da un acumulado del 81%. Ten en cuenta que en la composición de nuestro costo, según la granja, pero podemos decir que el 50% lo gastamos en alimentación. Si en el 50% tuvimos este desfasaje, 56 en el ingreso y pongamos 75, 77 en el costo de alimentación, ya date cuenta que tampoco venimos en función de los costos. Algunos otros insumos se comportaron aún peor, por ejemplo el gasoil, que pasó de diciembre del 23, 733 pesos, a diciembre del 25, 1.779 pesos, aumentó el 142,7. Y el gasoil participa en mucho, molienda, distribución de fluentes y básicamente los fletes. Todo lo que viene a la granja y todo lo que sale de la granja, todos los fletes están puestos en gasoil. El que hace grano propio, todas las labores. Bueno, los núcleos y la veterinaria más o menos nos han acompañado en nuestra tendencia de incremento de precio en este último año. Es decir, el precio del cerdo hoy no está en función ni de cuánto vale el bovino, que es el rey de la góndola, ni de cuál es nuestro costo. ¿Cómo se determina el precio? Nosotros hoy tenemos un problema que se llama las importaciones. Brasil es un gigante, lo tenemos acá pared por medio, y de la noche a la mañana nos encontramos compitiendo con Brasil. Ellos manejan otros costos, es decir, por estos días estamos hablando de reformas tributarias, reformas laborales, todo apuntado a darnos competitividad, pero todo esto ya nos llevan 2 años. Nosotros venimos, en dólares siempre vale lo mismo el kilo de cerdo. Entonces nosotros hemos seguido con la pauta de devaluación, la tablita del 2 y después del 1, versus la inflación del otro lado. Entonces tenemos un acumulado de pérdida que sinceramente no sé cómo lo vamos a recuperar. Nos hablan de que tenemos que mejorar la eficiencia, que tenemos que mejorar la escala. Claro que el negocio hoy se está concentrando fuertemente, por no decir que ya está fuertemente concentrado, pero aparte de que los grandes actores de la cadena manejan algún otro eslabón, no son solo. Ellos son quienes importan, quienes se industrializan, manejan la cadena de comercialización, seguramente son los que van a estar en la exportación. Y nosotros de todo eso no vemos nada. Nosotros estamos en un solo eslabón, la producción porcina que recibe el precio que ellos nos ponen. Entonces, realmente la cosa se está complicando y mucho. Ricardo, Nos dicen que somos... Sí, en este año, bueno, han salido titulares a lo largo del año que ha crecido en estos últimos 10 años un 80% per cápita el consumo, lo que usted también me decía recién. Como título es el boom del cerdo en Argentina, ¿verdad? Qué ambigüedad. Mientras por un lado crece considerablemente el exacto. consumo, estamos hablando que no va de la mano con los precios, ¿verdad? No, no es lo mismo que pasa con la ganadería, que estamos terminando el año con precios históricos, pero el ganadero está más que conforme con esto, ¿verdad? Porque los números le cierran. No está pasando esto con los cerdos. ¿A qué se debe esto? ¿Qué No. falta de políticas claras? Mira, vos me estás anticipando los títulos. Tal cual. Eso es lo que cuesta explicar, que como en un negocio floreciente, nosotros no podemos tener una cuota de mercado, algún nicho en el mercado que nos permita también gozar de esta bonanza. Si vos me dijeras que hay un negocio en decadencia, la gente cambió la dieta, no quiere saber más nada del cerdo, ahora son todos veganos, ahora, bueno, te diría, está bien, lo acepto, pero no es este el caso. Hay un subsector
está pasando probablemente un boom equiparable al de la ganadería, con este mismo precio que tenemos nosotros. Lo que pasa es que ellos tienen un negocio integrado. El nuestro consta de un solo eslabón. Y a ese eslabón le ponen el precio otros. Entonces, nadie nos pregunta. Si yo hoy pido 200 pesos más por mis cerdos, no los vienen a buscar. Hoy hemos llegado a estar semanas realmente felices cuando vienen y los levantan. Nosotros poco podemos hacer en cuanto al plazo de pago. Y te estoy hablando de, considero que tengo relaciones muy sanas con mis frigoríficos. Me cuidan porque yo los cuido, por lealtad, por genética, por frecuencia en la entrega, por todo lo que sea, pero vale eso, vale eso. Si él sale a vender la media 300 pesos más cara, las trae de vuelta al frigorífico. Entonces, el negocio que nos ha quedado a los pequeños productores, ahí no está la rentabilidad del negocio, ahí no está. Bueno, y muchos seguimos porque en general el productor chico hay mucho con grano propio. Caso nuestro, arrancamos desde poner en marcha el tractor, a pasar por todas las etapas, lo metemos al silo. Y bueno, y después es lo que sabe hacer. Yo te decía, mi hijo arrancó cuando terminó el polimodal y son más de 20 años de su vida. Es lo que sabe hacer. Entonces, medio sin sacar mucha cuenta, todos los días va a abrir el silo, en el silo va y lo muele, no le pone precio a su mano de obra, no tiene en cuenta el capital, no tiene en cuenta las amortizaciones, no tiene, y bueno, vamos, ahí va, ahí va. Pero como futuro, si realmente a alguien le interesa la subsistencia del pequeño productor, salvo que vayamos a un negocio totalmente concentrado, y bueno, sabremos lo que tenemos que ir haciendo cada uno. Pero yo creo que después qué, ¿no? Cuando el número de granjas se está achicando, el número de granjas se está achicando. ¿Y después qué? Bueno, la competencia con Brasil es desleal. Es desleal por más de un motivo. Primero porque, dijimos, ellos son un gigante, nosotros no. Tuvieron un tipo de cambio que los benefició. Recién ahora, desde el 1 de enero del 26, la pauta devaluatoria va a coincidir con la inflación del mes. Si esto hubiese ocurrido 2 años atrás, no se hubiese producido esta diferencia entre una y la otra. Ellos tienen otra estructura de costos. Nosotros no por nada estamos tratando en el Congreso de reformar las leyes laborales, de reformar las tributarias. Decimos que los municipios tienen que readecuar sus gastos, bajar sus tasas, las provincias lo mismo. Todo eso, ¿quién lo sufría? La gente. Y bueno, ahí estamos nosotros. Y un último elemento, que también otra desventaja que tenemos con Brasil, y habrán escuchado hablar por estos días, es la ractopamina. No me voy a meter en esto porque veterinario no soy, hay gente mucho más capacitada que yo para hablar del tema, pero sí les cuento que es un promotor de crecimiento que mejora la conversión de grano en carne. Argentina no lo usa, Brasil sí lo usa, 150 países del mundo no lo usan, Estados Unidos sí lo usa. ¿Por qué dije esto? Brasil lo tenemos, Estados Unidos probablemente lo vamos a tener. Y ahora, ahora hablo como directivo de Capenpor, no hace muchos días nos invitaron a suscribir con nuestra firma, a adherir a un pedido para prohibir el uso de la ractopamina en la Argentina. Si bien en la práctica no la estamos usando, los frigoríficos exportadores para ir a otros mercados, ser país libre de ractopamina, tener eso en el oricho, les vendría fantásticamente bien porque despejaría todo tipo de duda de que esa carne está hecha libre de ractopamina. Nosotros esa nota no la firmamos, pedimos la inclusión de un párrafo que dijera que se limitara el ingreso de carne con ractopamina, que es lo que hace Brasil.
Como el párrafo no fue incluido, nosotros no firmamos la nota. Ahí hemos escuchado algún comentario, como que nosotros estamos en contra de las exportaciones o similar, y quiero aprovechar para decir que no es esa nuestra visión. Nosotros somos empáticos con todos, y el destino de Argentina es ese, producir alimentos y en gran escala. Y esa medida hubiese sido más que acertada, pero ubicate, Lorena, en el caso nuestro. Cuando nosotros pedimos que también se impida el ingreso de carne a la Argentina que use la ractopamina en su ciclo productivo, no se incluyó. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestro escenario? Peor que el que tenemos hoy. Por el lado del mercado interno iba a venir carne de Brasil, hecha con este promotor de crecimiento, lo que nos obliga a competir en desventaja y nos tira abajo el precio. Y la nuestra, con un certificado de calidad, libre de ractopamina, podía tener otro mercado a nivel internacional. Ojalá esto se pueda rever, ojalá se le encuentre alguna alternativa, ojalá se den todas, ojalá podamos exportar libre de ractopamina, ojalá por el lado de las importaciones se pueda hacer algo, usemos la ractopamina todos, no sé, hagamos algo, pero ahora estamos en el peor de los mundos, tenemos un doble estatus sanitario. Bueno, La parte impositiva también es importante, ¿verdad? la parte imposible. Sí, sí, sí. Lo que nos pasa a todos, es decir, las guías municipales, los fletes, todo ha seguido el incremento. Sigue. Ayer te iba a sacar bueno, hoy te saqué el de gasoil, iba a sacar el de la energía. No lo puse porque son todas cooperativas del interior y todas tienen distinto cuadro tarifario y bueno, era muy difícil de homogeneizar, pero la readecuación de tarifa que tuviste vos en tu casa la tuvimos en la granja y vos pensás que la energía es un gasto importante. Generalmente calentamos con lámparas, es decir, en invierno nuestra calefacción es con energía eléctrica. Bueno, los costos, todos. Hemos hecho propuestas, porque la crítica sin propuesta entendemos que no sirve. Nos hemos acercado en más de una oportunidad a las autoridades. Nosotros lo que pedimos desde Capempor es la construcción de un andarivel, llamémosle, un sendero por donde nosotros podamos transitar y desarrollar nuestra actividad. Siempre lo hicimos. Nosotros hoy se nos propone ser un eslabón de la cadena productiva. Cuando nos hablan de integración, ser un eslabón, en lugar de ser el ciclo productivo completo, un eslabón del ciclo de una gran empresa. Por ejemplo, hay muchos modelos. A mí me traen lechones a mi casa, yo a cambio de esos lechones tengo que devolver tantos kilos, son más porque ahí está la genética, está bueno todo, y cuando llega a Capón, vienen a buscar los capones, netean cuántos kilos son de la empresa, cuántos kilos son los míos, a los cuales también le ponen precio, es decir, estaría peor que hoy. No me sirve. Nosotros queremos seguir siendo productores, productores porcinos, por todo lo que significa. Nuestro arraigo está en el interior, nuestras familias están acá, queremos la proyección familiar, nos comprometemos con el medio. Es un negocio que factura dinero, el ingreso es interesante, en pequeñas superficies se producen muchos kilos de carne, lo que no quiere decir que ganamos dinero, otra paradoja. Pero todo se derrama en el lugar. Nosotros de acá ocupamos la mano de obra, acá ocupamos el albañil, acá ocupamos el fletero, acá ocupamos... Y no sé, que así es como el interior va cada vez más empobrecido. Que cuando todo esto se termine de concentrar en grandes conglomerados, que acá no iban a estar. Acá no iban a estar. También presentamos, si bien sabemos que son jurisdicciones provinciales, pero también seguramente se podría hacer algo desde Nación, que para nosotros no es un tema menor. Es que se legisle el producto artesanal, pero artesanal en la verdadera dimensión de la palabra.
no haciendo uso de la palabra artesanal como se hace actualmente cuando todos sabemos que son procesos industriales. Esto no... Hola. Sí, sí, lo escucho, Ricardo. Eh, Esto no es un invento nuestro. Otros países lo tienen, concretamente la Unión Europea, lo que más he leído es España, donde por estados, respetando los límites de cada estado, eh, un pequeño productor artesanal puede comercializar sus productos. Y esto no agotado al cerdo, sino a los alimentos en general. Tiene otra legislación, tiene otros requerimientos, tiene otra inversión, tiene otros costos, tiene otros controles. Eh, hemos andado y seguimos golpeando puertas con este tema. En España la dotación de capital es baja, son productos, métodos básicamente con máquinas muy artesanal. El número de personal entre titulares y dependientes no puede superar los 10, las recetas son artesanales, es decir, no es hacer cualquier cosa. Y hasta tiene un valor agregado. Hay muchísima gente que prefiere lo artesanal por sobre lo industrial. Esto se podría hacer con pilas de productos. Sería un generador de mano de obra, pero fabuloso, fabuloso. No quiero empezar a citar rubros, pero cualquiera que deje volar la imaginación. Bueno, quizás ahora que está tan en auge el tema de la desregulación y todos los días nos desayunamos con un par de regulaciones nuevas, tenemos la suerte que alguien levante esta nota y diga, a ver, che, capaz que esto sirve. Y bueno, Ojalá. estaríamos dispuestos a conversar el tema. Bueno, Ricardo. También habría que pensar en revisar la política de importaciones. Como estamos, me parece que nos han puesto a competir con un país que tiene un montón de ventajas con las nuestras. Habría que pensar en algún mecanismo que transparente la formación de precios. Esto el año pasado lo charlaba con un operador de cañuelas que tengo trato, de Paso del Kilo, Daniel Blanco, y le preguntaba si Cañuelas no tiene la posibilidad de formar un mercado de cerdos, ya aunque no sea físico. Han pasado tantos años, hoy hay tantas herramientas tecnológicas que quizás sin trasladar el animal, lo podemos hacer virtual, pero sí que haya puja entre oferta y demanda y todos sepamos lo que valen las cosas. Bueno, lamentablemente en esta etapa del mercado de cañuelas eso no está previsto y no sé de algún otro mercado cárnico donde se pueda acudir. Como pensando para adelante, tiro, nos preocupa qué va a pasar el día que Argentina baje aún más las retenciones o elimine las retenciones. Yo creo que hacia eso debemos de ir. Como productor de cerdo, debiera decir, ojalá no pase. Como argentino digo, ojalá pase. Este país necesita generar divisas. Si no las genera con el agro, hoy por hoy, el resto todo vamos a ver. Entonces, el costo va a crecer y fuerte. Por lo dicho hasta acá, nosotros no podemos participar en la formación del precio. Entonces, es muy probable que eso también pase a ser un problema para nosotros. Esto lo venimos pidiendo hace bastante tiempo. ¿Qué nos vamos adelantándonos a los hechos y qué vamos a hacer cuando ese momento llegue? La cadena del valor agregado, cuando escuchamos estos días, bajaron las retenciones el 1, bajaron las retenciones el 2, todos aplaudimos la medida. Yo también. Pero hay que mirar que muchos de esos granos, y ojalá fueran cada vez más, esos granos salieran procesados desde nuestro país. La famosa cadena del valor agregado. Cuando dicen el campo está bien, en el campo están los pollos, en el campo están los huevos, en el campo están los tambos, en el campo están los cerdos, en el campo están los lanares, en el campo están los bovinos, en el campo están las excepcionales. Entonces hay que tener un espectro mucho más amplio y mirar las consecuencias, positivas y negativas, y anticiparnos a los hechos y atenuar las consecuencias. Bueno, por último, quisiera hacer un comentario también
quien sigue más o menos el tema cerdo, verá que hay alguna otra agrupación con respecto al tema de alícuota de IVA que pregona para que la misma sea llevada al 21%. Te cuento. El mercado de las proteínas animales, básicamente, somos tres: los bovinos, los porcinos y la carne abierta. Los tres tenemos el 10,5% de IVA. Alguien dice que la alícuota tiene que ser el 21% para recuperar el IVA de las grandes inversiones. Y que todos los insumos que utilizan en el ciclo productivo ya están grabados al 21%. Bueno, esto es falso. Esto es falso. Los insumos que se utilizan en el ciclo productivo no están grabados al 21%, salvo algunos: veterinaria, genética, núcleos, hay algunos, no lo voy a negar. Lo que más se utiliza, que son los granos, están grabados al 10,5%. Y después hay varios que están exentos: sueldos, cargas sociales, todos los impuestos, las guías, los retiros del dueño. En promedio, una granja que no invierte no genera saldo a favor. Al contrario, da IVA a pagar. Entonces, lo que yo creo es que en lugar de generar un problema donde no lo hay, lo que tenemos que hacer, me parece fantástico que haya gente que esté en una posición o en una situación con viento de cola y de que van a hacer grandes inversiones. Lo que digo es, no nos traigan otro problema más al resto del sector. Entonces, no pidan que el IVA vaya al 21%, y después les voy a explicar por qué, sino que vayan por un bono de un reintegro de crédito fiscal, algo que pueden imputar contra otra. Usemos la imaginación, sentémonos todos y busquemos algo, pero no perjudicando a otros. Está bien. Bueno, Ricardo. ¿Qué pasaría si, y acá termino, qué pasaría si el IVA pasa del 10,5 al 21? Puede pasar, hay dos opciones. O el neto grabado de hoy, que son 2.020 pesos, pasa a tener el 21 de IVA, con lo que se encarecería el producto. Acuérdense que yo hace 2 minutos dije, competimos con carne bovina y aviar, que todas pagan el 10,5. Si llegamos el lunes al mercado y el cerdo aumentó el 10,5, relativamente el bovino y el pollo automáticamente pasan a estar más baratos, con lo que va a haber un corrimiento de la demanda. Eso es el pensamiento de Doña Rosa. La otra opción, que es la más factible, es que por los mismos 2.020 más el 10,5, que es algo así como 2.200 pesos, por los mismos 2.200 pesos nos compren el capón, pero ahora ya con un IVA incluido del 21, con lo que el IVA, en lugar de ir para adelante, va a ir para atrás. Y nosotros habremos vendido el cerdo en vez de 2.020 a 1.900 pesos. Por tanto, me parece que la solución para recuperar los créditos en exceso que esta gente pudiera tener no es aumentar la alícuota. Ahí estaríamos en el peor de los casos. Bueno, Ricardo, yo le agradezco mucho. Tengo que terminar ya la entrevista porque estamos por finalizar el programa y tengo el resumen del mercado, pero ha sido más que importante todo lo que mencionó, ¿verdad? Lamentable en algunas partes por lo que sucede con el cerdo, sobre todo con los pequeños y medianos productores. Y desde aquí, bueno, mis fuerzas para que esto se pueda solucionar, ¿verdad? En un no largo tiempo, ¿verdad? En un corto plazo, porque realmente lo necesitan, ¿no? Hay muchos que ya no pueden aguantarlo más, inclusive, como usted decía, tienen que terminar bajando la persiana, que no es lo justo, ¿no? Ni lo lógico. Lorena, bueno, mira, yo te agradezco la posibilidad de que nos dan a un medio de tanta llegada, de poder hacer oír nuestra voz, cosa que no es fácil. Eternamente agradecido en mi nombre personal y el de nuestra Cámara de Capenpor. Ojalá podamos seguir con alguna forma de contacto y es tal cual vos lo decís. Yo creo, nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa, pero realmente no para que nos digan qué es lo que va a pasar y siempre ya sabemos lo que nos pasa. Para diseñar una política, por lo menos si hay interés en que el pequeño productor siga siendo parte de la producción. Ahora, si fuimos a un negocio totalmente concentrado y lo que interesa es el número macro, y bueno, cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Sí, digo, estamos en un ciclo de que los pequeños productores cada vez somos menos
y los que resistimos no sabemos hasta cuándo, sea porque no pudimos más o porque encontramos otra opción para nuestra vida. Bueno, solo me resta agradecerte a vos y a todo tu equipo y espero que haya sido esclarecedor en parte para la audiencia. Hasta aquí este primer bloque de Realidad Ganadera con esta primera información diferencial, hablando un poco de cerdos para esta primera parte. Nos vamos a ir a una breve pausa y ya seguimos. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda, más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro, referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora Tipi ICA 2001. La segadora acondicionadora Tipi ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Fábrica de Silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Estamos de vuelta y ahora sí continuamos. Nos vamos a trasladar, nos cambiamos de los cerdos hacia los búfalos. Vamos a la producción de este tipo de animales y nos vamos a ir para el norte del país porque estuvimos también charlando. En esta oportunidad estuve yo en comunicación vía Zoom porque claro, ella estaba bastante lejos, alguien ya muy conocido en el rubro de los búfalos, Marianela Silva. Vamos a charlar con una productora de bubalinos. A mí me encanta ella porque es una genia. No solo es muy profesional en lo que hace, sino que se nota que lo hace con amor. La tenemos en comunicación telefónica a María Nilda Silva. Ella es productora de bubalinos en Corrientes. Muy buenos días, María. Muy buenos días, ¿cómo estás? Aquí un gusto estar contigo. María, una vez más, me encanta traerte a nuestro programa y hacerte notas porque se nota que te gusta lo que vos haces. ¿Querés contarme hace cuántos años que estás produciendo bubalinos? Bueno, no, hace 10 años. En realidad, hace 10 años compré el lote de bubillas con el que me inicié, donde, bueno, hay una historia hasta que uno puede comenzar a trabajar con... Bueno, comencé desde el primer día, ¿no? Primero dándome cuenta que tenía que hacer una mejora enorme y al mismo tiempo una mejora en el campo también. María, algo que me gusta de lo que vos hacés es que producís con conciencia, no solo contemplando el bienestar de los animales, que ahí lo podemos ver, te tienen una confianza increíble, sino que lo haces desde el punto de vista muy profesional, teniendo en cuenta la calidad nutricional del alimento que consumen, manejando las pasturas. ¿En qué estuviste trabajando este último tiempo? Bueno, nosotros hacemos implantación de pastura y rotación de potreros, ya sea en pastura implantada o pastura natural. Otra cosa que tenemos muy en cuenta es conservar el medio ambiente, que todo sea amigable al medio ambiente, que pueda convivir el animal en armonía con el medio ambiente, y justamente el búfalo se caracteriza por
una muy buena convivencia con la zona de los humedales donde yo estoy justamente, lo cual no quiere decir que no puedan estar en otra parte, pero justamente a mí me toca estar en zona de humedales correntinos, que son esteros. Ellos tienen una vida muy normal en esa zona, se bañan, pero no es el lugar de alimentación del animal. El animal, el búfalo realmente es un spa, es digamos, en términos humanos, el tema del humedal, porque se embarran, se enlodan, regulan la temperatura y demás. Pero volviendo a la comida y a la rotación de potreros, el búfalo es un animal que puede alimentarse con una pastura de muy baja calidad y convertirla en carne. Pero si vos le das pastura de alta calidad, obviamente que lográs un objetivo mucho más alto. Y lo que no solamente más alto, sino el tiempo de llegar a los pesos que generalmente se manejan para las faenas de búfalo, que no es el caso mío, el tiempo... María, tenemos algunos inconvenientes con María. ¿Ahí nos escuchás? María, ahí está. Volvimos a la conexión. Casi bucerra. ¿Me estás escuchando? Sí, ahí te escucho. ¿Me escuchás? Sí. ¿Me escuchás? Hay algunos inconvenientes. No, te decía que sí. Sí. Sí, vos me avisas. Bueno, yo te decía que que si uno le da una pastura de un poco más calidad, obviamente vos llegás más rápido. Pero con una pastura normal, común, pero abundante, porque el búfalo necesita mucha fibra, y si además de la fibra, de darle mucha fibra, la fibra que tiene alto contenido de proteína, obviamente que mucho más rápido sacas el animal en el caso de faena, para una faena, o tenés un animal en buenísimo estado y asegurás algo que es muy importante, una preñez segura. El que está en ordeñe, sabes que vas a tener una lechera muy buena, además que fuera de las lecheras que le das un adicional o un plus, no solamente de pastura, sino un poco de granos, porque por supuesto la estás consumiendo doblemente. No es solamente que le estás pidiendo carne, sino además le estás sacando la leche que ella tiene, como además el ternero, ¿no? En tiempos productivos, María, ¿tienen lo mismo que vemos tal vez en las vacas Angus, Hereford, o tienen más duración? Los búfalos se caracterizan por ser longevos, son animales que pueden llegar a los 20 años en producción. Digamos, una búfala puede estar pariendo y dándote un becerro teniendo 20 años. En ordeñe el óptimo 15, 16 años, cuidándola obviamente, puede estar en ordeñe sin ningún tipo de problema. Eso le da una durabilidad. Yo de vacunos sé bastante poco, para no decir casi nada, solo lo que escucho o lo que veo, pero sí del búfalo te puedo hablar. Esos periodos son, otra cosa, que todavía hay que aprender a manejarlo, o no sé si aprender o ir generando una conciencia en cuanto a la madurez del búfalo, porque el búfalo llega a una madurez o su crecimiento, es decir, un novillo entero, un novillo completo, no entero, generalmente no se lo castra, ¿no? Pero cuando una llega a una edad, o un reproductor, o ya sea una búfala, lo mismo, está entre los 4 y los 5 años. Recién ahí ellos completan su dentición y terminan su crecimiento. Generalmente los bubillos, es decir, o novillitos, vendrían a ser en el caso de vacunos, se está manejando con 450 kilos y generalmente los llevan a los 2 años. Eso se podría acortar enormemente en el búfalo, porque yo tengo 400 kilos y más animales que tienen un año y medio. Pero por el tipo de manejo que le doy, no son animales que están simplemente en un campo y bueno, el que vive, el que está mejor, sí, tiene una atención no solamente personalizada, sino controlada. Controlada por mí, controlada por veterinarios, haciéndole la curva de crecimiento, controlando los pesos. Yo tengo todo eso en ¿cómo se llama? En la manga, por lo menos
3 veces por mes, pasan todos y se controla peso, cómo están los pesos. Y por supuesto, en mi zona hay 0 minerales, así que sí o sí hay que hacer una adicional de sales minerales. Claro, no por ser especies que tal vez se adaptan un poco mejor a condiciones más extremas, uno tiene que resignar, ¿no?, la calidad del alimento que le proporciona. ¿Ustedes qué especies le dan o qué especies entran dentro de esa rotación de potreros que ustedes hacen? Mira, nosotros implantamos para este verano, para el destete del año pasado, que ahora tengo que destetar de nuevo, no todavía, en un par de meses, plantamos sorgo. Y bueno, se los largó ahí y ninguno bajó un solo gramo de peso en el destete. Obviamente que yo tengo una forma de que el animalito aprenda a comer lo antes posible y sea rumiante lo antes posible. Generalmente antes de un mes los búfalos son rumiantes, en mi caso, porque les hago comer con sus madres, o les encerramos, los coloco en un corral y les comenzamos a dar comida. Entonces ellos aprenden a ser rumiantes muy fácil. Entonces cuando ellos son rumiantes muy fáciles y el destete el destete que hago es con un peso muy bueno, porque las madres son también buenas lecheras, no necesariamente son lecheras de ordeña. Estoy hablando lecheras en el sentido de que tienen buena cantidad de leche. Eso te da la seguridad que el becerro, cuando vos lo vas a destetar, está bien, porque no solamente porque ha tomado muy buena cantidad de leche, sino que también está comiendo y está funcionando sus 2 estómagos al mismo tiempo. Entonces la nutrición del animalito es muy bueno. Y otra cosa que siempre tengo el control es que no estén parasitados. Obviamente, los parásitos siempre deterioran la calidad del animal, a cualquier animal, no solamente el búfalo, a cualquiera. Y no solamente tenemos parásitos externos, sino tenemos parásitos internos. No es que acá se anda desparasitando cada rato, pero una búfala antes de parir siempre se le pone una ivermectina, cosa que tiene un traspaso placentario. Entonces no solamente desparasita a la búfala, sino el becerro baja cubierto. Entonces tenemos dos cosas: que si la búfala entra en ordeña no necesitamos ponerle ni un producto porque la búfala está desparasitada, y en el caso del becerro nace con una protección. Igualmente se hace 2 cosas más: a los 7 o 8 días se le da un clasuril, y después a los 15 o 20 días, porque se van haciendo grupos, ¿no?, de nacimientos, porque nosotros hacemos solo con IATF, entonces ya tenemos la facilidad de tener grupos homogéneos de nacimientos. Se le da una doramectina para reforzar el tema de los vermes, y que también ayuda a los ectos que vendrían a ser mayormente en esta zona, la garrapata. Yo prácticamente no tengo garrapatas en mi campo, ni mis búfalos tampoco, porque ya es como que la zona se ha eliminado ese animalito, más allá de los carpinchitos que a veces contagian algunos, pero eso es normal porque es en la fauna de la zona, ¿no? Hay un parásito que sí es exclusivo del búfalo y se llama piojo. Hay el piojo, que es el piojo bubalino. Pero eso, más allá de lo malísimo que es para el búfalo, que inclusive los mata, le deteriora enormemente la calidad de vida en todo sentido, porque los vuelve locos, la picazón, se lastiman todo. Y si estamos en un periodo, por ejemplo, digamos que donde hay poca pastura, están en un estado corporal no tan bueno y además tienen piojo, es probable que se muera una cantidad de búfalos. Hablando de muchos, yo no los tengo mucho, por cierto, pero me ha tocado tener piojo porque compré búfalas y no le hice la cuarentena. Desde entonces soy rigurosísima con el tema de la cuarentena, porque es un animal que se puede erradicar del rodeo sin ningún tipo de problema. Solamente hay que darle las dosis de ya sea un purón o una ivermectina cada 21 días, que es el ciclo del piojo, durante 3 meses, es decir, en 3 meses, sí o sí, repetido cada 21 días, y eso
es para siempre, no vuelve el piojo. Ahora bien, cada vez que compres, obviamente tenés que hacerle la cuarentena y hacer el tratamiento aparte del animal para no tener que gastar en todo el rodeo. Claro. ¿Es el piojo el que hace, María, te pregunto, esos defectos que se generan sobre el pelaje de los animales que vemos usualmente? ¿O eso es otra cosa? Los piojos tienen un ciclo dentro del búfalo y sobre la piel del búfalo. Es decir, no está en el suelo, no es que se agarran de algún lado, no. Conviven con ellos. Y sí, por supuesto, afecta enormemente al piojo. Vas a ver manchones enormes donde le falta pelo, claro, y quedan como blanquecinos. Y si vos te acercás, vos mirás y ves los piojos, pero minados. O sea, así como se ven las garrapatas, los animalitos que están llenos de garrapatas, se ven los piojos. Realmente cuando yo lo vi, de pronto un animal mío, yo me quería morir porque digo, no puede ser posible. Y sí, tenían todo. Pero bueno, aprendí, porque yo cuento todo. Si a mí se me muere un animal, cuento que se muere y le pasó tal o cual cosa y trato de ver cuál es la razón y evitarlo. Y en el caso de la pastura es importante porque tiene mayor cantidad de proteína, porque vos tenés que pensar que cuando más proteína le dan, ellos más proteínas convierten. Claro. Y la pastura dura, justo vos me preguntabas y yo al final salí hablando de otra cosa, ¿qué pastura utilizo? Porque por ahí me disperso. Uso pasturas que sean duras de hoja, por ejemplo, a mí me gustan muchísimo las megatérmicas. En las megatérmicas entramos en el pasto, los pastos elefante que le dicen, ¿no? El tailandés, el paraíso, y uno que me está dando muy buen resultado es el pasto paredón. Es un pasto que es con semilla, que lo consigo desde Brasil y ahora ya va a haber ya va a ser posible conseguirlo acá en la Argentina también, porque no hace falta plantarlo como cañitas, como la caña de azúcar, porque también tengo caña de azúcar, que es otro suplemento y que se utiliza también en invierno fundamentalmente para agregarle más calorías y más fibra al animal. Bien. Pero estos pastos, que de lo que te estaba hablando, el pasto paredón o los pastos de elefante, tiene altísimo grado de proteína, es una pastura dura, de hojas que si vos tocas te cortan la hoja, te hacen la rajadurita, pero ellos lo comen como si fuera lechuga, ¿no? Claro, sí, siendo animales, perdón. Sí, lo que pasa es que ellos necesitan esa clase de pastura porque de lo contrario, si ellos solamente comieran, vamos a suponer, la gramilla que está en el costadito del estero, es decir, pasturas blanditas, se van en heces y no, digamos, pasa de largo. Y es casi como que porque hay una cosa que hay que mirar siempre, es la bosta del animal. La bosta del animal es lo que te dice si están comiendo bien, qué está de más o qué le está faltando. Justamente con eso, por eso te hablaba también de los granos que yo le suplemento a las búfalas que están en ordeñe, porque si no, es como que las estás consumiendo y está malísimo hacer eso. Claro. Entonces, yo siempre miras en la S si no le estás dando... ellos no pueden comer tampoco más de 7 kilos de granos por día, en un animal grande estamos hablando. Los granos que yo le doy son muy normales, es girasol, maíz y arroz de soja, nada más, un porcentaje mínimo. Solamente se hace la combinación para llegar a un 18% de proteína en ese suplemento que se le da solo a las lecheras. Y a las otras sí, sales minerales y por supuesto esto de la rotación de potreros, tenemos para el rodeo de elite, se corta para llevarle a los reproductores, porque los reproductores están en sus predios. Y para el rodeo general, que solamente tenemos pastura natural, también hacemos rotación de potreros, es decir, este potrero ya está bastante pelado, bueno, lo pasamos al otro. Igualmente tenemos todo dividido, dividida el campo y dividido las hembras adultas, hembras jóvenes con hijos, bubichas, terneros que van a ser futuros reproductores. Es decir, al destete ya se destetan hembras y se destetan machos, porque a veces son muy precoces y puede suceder un accidente, por llamarlo de alguna manera, que ya me ha sucedido, y entonces hay que ir aprendiendo. Entonces ya el destete ya se los hace por separado. Pero sí, por supuesto que
hay una cosa que, y todo es con alambre eléctrico, ¿eh? En el búfalo no funciona, para empezar no funciona el alambre convencional, ni siquiera para los perimetral. Eso Por te iba a más que le preguntar. pongas 6, 7, 8 alambres le podés poner, pero el búfalo empieza a hacer socavar un poquito de la parte de abajo, lo levanta y no siente nada, ¿eh? Lo levanta y lo levantó. Pero en cambio, por eso a veces la gente cuando te pregunta, dice, ay, lo llevas pobrecito porque va de un anillo. No, va porque quiere, si no me lleva calzada por cualquier lado, o por el medio del campo o por la avenida Santa Fe en Buenos Aires. Digamos, ellos tienen una fuerza descomunal y hacen lo que quieren, ¿entendés? Si María, se dejan llevar, sí. No, te interrumpo un segundo porque estamos llegando al final del programa. Yo sé que yo con vos puedo estar charlando todo el día y me encanta porque se nota mucho que te gusta lo que haces y que sabés, no solo que te gusta. Pero quiero preguntarte, y ya sí le damos el cierre a la nota para yo dar el cierre del programa, que acá me están esperando mis compañeros ya del noticiero. Quiero preguntarte diferencias en cuanto a la producción de leche o que hayas notado con la implementación, ¿no?, de esta rotación de pasturas. ¿Incrementó en cuanto a los litros de producción de leche, la calidad? Fundamentalmente la calidad, porque vos tenés que, en la búfala importa muchísimo la calidad, que es la cantidad de proteínas y la cantidad de grasas. Eso te da el adicional que vos le puedas dar. Porque si no, lo puedes ordeñar una vaca y bueno, ya está, no te tenés que tomar, porque a la búfala tenés que formar la búfala lechera. Y por supuesto que la pastura, comen pastura con alto contenido de proteínas y con fibras que no les hacen ir de más, digamos, entonces lo aprovechan un 100%. Un 100% lo aprovechan, lo cual no quiere decir que no coman pastura natural, ¿eh? Entran 1 o 2 horas a pastar, se corre y se la saca, entra otro lote, y se va rotando y por supuesto con alambre eléctrico, con 1 o 2 hilitos, respetan sin ningún problema. Y todos mis portones son 2 hilitos eléctricos, que es lo más económico que hay, pero ellos respetan. ¿Cuántos litros produce una búfala en promedio, María? Una búfala en promedio en un solo ordeñe, hablándote de un solo ordeñe, produce entre 10, 11, 12 y hasta 13 litros en un ordeñe. Nosotros hemos hecho este año un grupo muy seleccionado de búfalas que estamos en esos promedios de 7, 8 litros y hasta 13 litros inclusive en un ordeñe. No hago 2 ordeñes porque todavía no tengo un tambo. Tengo un tambo experimental, que es decir, donde se estudia los valores de los volúmenes que me dan en un ordeñe y las características de la leche, la cantidad de grasa y la cantidad de proteína, que es fundamental para lograr los productos bubalinos, como ser una muy buena mozzarella, un bolcochino, todo eso necesitan sí o sí un tenor graso importante, y para que al mismo tiempo la producción valga la pena, porque a mayor cantidad de materia seca, mayor cantidad de kilos de quesos que hagas, ¿no? Exacto, eso te iba a preguntar, ¿cuál era el producto final, ¿no?, que termina siendo este producto que ahora incluso está tomando más fuerza, esta tal vez mozzarella de búfala, leche de búfala, queso de búfala, el conocido boconchino? Exactamente. Y otra cosa que tiene una característica muy importante la leche de búfala es que tiene la proteína tipo A2 para los que son alérgicos y para los que no son alérgicos también, porque justamente la tipo A2 es justamente el tipo de proteína que tiene la leche materna, los humanos. Es decir, que nosotros estamos más adaptados a ese tipo de proteína y no al de la vaca que lo perdió hace 3.000 años. Entonces, por eso a veces la leche vacuna produce algunas molestias intestinales, sin ser alergia y sin ser un problema de salud, pero pueden producir algunas molestias que en el caso de la leche de búfala no, porque tenemos esa característica que es una leche para nosotros, digamos, normal en nuestros orígenes.
Bueno, más que importante esto, no lo sabía eso yo, María. Así que, bueno, es un gran dato para quienes estén del otro lado y tengan algún inconveniente cuando consumen leche bovina. Siempre saben que está la posibilidad de la leche de búfala. Ahora sí, y yo sé que con vos puedo seguir charlando todo el día, pero te tengo que despedir, María. Muchas gracias. Y bueno, y siempre a disposición, no tengo ningún problema, ya sea para ustedes, para la audiencia que quieran saber algo. En mi Instagram figura mi celular porque está publicado, así que ahí pueden tranquilamente consultarme lo que necesiten, no hay ningún tipo de problema. Bueno, muchas gracias, María. Vamos a volverte a contactar seguramente porque nos encanta hablar con vos. Te mandamos un beso y bueno, muchos éxitos con las búfalas de esta temporada. Muchas gracias. Hoy estoy cumpliendo un año más. ¿Es tu cumpleaños? Así que hoy esto. Sí, ¡ay, feliz cumpleaños! ¡Qué casualidad, no lo sabía! Por eso no te lo contaba, ahora sí te lo conté. Así ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas gracias. No, que termines lindo el día entonces. Muy, muy feliz cumpleaños, te deseamos todos acá. Trabajando de la mejor manera posible para salir adelante como persona, como ser humano y como país. Hasta aquí llegamos, ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa, se nos acabó el tiempo, pero por supuesto que tenemos siempre mucha más información para compartirles, así que los invito a que se queden en la programación de Chacra Televisión y si les gusta toda esta información y quieren seguirse manteniendo informados, les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos reencontramos acá como siempre entonces en esto que es Realidad Ganadera. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar.